Hay personajes que no se entienden hasta que aprendes a mirar más allá del odio. Doflamingo no nació siendo un monstruo. Nadie lo hace. Nació siendo un niño. Un niño que creía en la luz, que alguna vez tuvo una familia, un apellido, una sonrisa. Un niño que aprendió demasiado pronto que la nobleza no protege de la crueldad, que la pureza no te salva de la caída, y que cuando el mundo te quita todo, tú puedes convertirte en aquello que más temías. Dicen que el dolor transforma. Pero nadie te dice en qué. Algunos lo convierten en fuerza. Otros en resentimiento. Y otros, como Doflamingo, lo convierten en poder. Pero no cualquier poder. El tipo de poder que no nace del deseo de ser más, sino del miedo a volver a ser menos. Su historia empieza con fuego. Con una familia que decidió renunciar al privilegio, creyendo que la bondad del mundo los recibiría. Su padre, Don Quijote Houming, creyó que podía vivir como un hombre común. Que bastaba con tener buenas intenciones para encontrar paz. ¡Qué ingenuo! Porque el mundo no perdona la inocencia. Y cuando ese mundo vio caer a un ex-dragón celestial, no lo recibió con compasión. Lo recibió con odio. Y en ese odio, un niño aprendió su primera lección, que la bondad no salva. Que la justicia es una palabra vacía cuando el hambre y el rencor dominan los corazones. Doflamingo vio morir su infancia colgada de una soga. Vio a su madre enfermar, a su padre humillado, a su hermano temblar de miedo. Y en ese infierno, algo dentro de él se rompió. No el cuerpo, no el orgullo. El alma. Y cuando un alma se rompe, no hay vuelta atrás. Solo queda el eco. Y ese eco es el que lo acompañó toda su vida. Desde ese momento, dejó de creer en la bondad. Dejó de creer en los dioses, en los hombres, en el amor. Solo creyó en el poder. Porque entendió que el mundo no se mueve por justicia. Se mueve por hilos invisibles que lo atan todo. Y si esos hilos existen, él sería quien los controlara. Doflamingo no buscaba destruir el mundo. Buscaba controlarlo. Porque controlar era la única forma de no volver a sufrir. ¿Te suena familiar? Esa necesidad de tener todo bajo control, de no depender de nadie, de no volver a ser vulnerable. Eso no nace del orgullo. Eso nace del trauma. De la herida que no cierra. De la voz interior que te dice que si te entregas de nuevo, volverán a romperte. Por eso su sonrisa es tan aterradora. Porque no es alegría. Es una máscara. Una forma de esconder el niño herido que aún tiembla detrás. El que alguna vez rogó ayuda y nadie escuchó. El que, para no volver a sentir miedo, decidió convertirse en la causa del miedo de los demás. Muchos lo llaman monstruo. Y sí lo fue. Manipuló, mató, gobernó desde las sombras, jugó con las vidas de miles. Pero antes de ser monstruo, fue víctima. Y esa es una verdad que duele. Porque en algún punto, todos podemos convertirnos en lo que más odiamos si dejamos que el dolor nos consuma. Su ambición no era codicia. Era venganza. Venganza contra el mundo, contra su padre, contra los dioses, contra todo lo que alguna vez creyó. Porque si el mundo era cruel, él sería más cruel. Si el mundo no tenía justicia, él inventaría su propia. Y así nació el Joker. El hombre que movía los hilos del caos. El titiritero que reía mientras el mundo ardía. Pero en esa risa, si escuchas con atención, hay tristeza. La tristeza de alguien que ya no sabe quién fue. Que se perdió tanto entre máscaras, que olvidó cómo era mirarse al espejo y no odiarse. Su poder, la Ito Ito no Mi, no es una coincidencia. Él controla hilos, pero en realidad está atado por ellos. Cada hilo es un trauma, una decisión, una herida. Hilos que lo conectan con un pasado que no puede soltar. Hilos que mueven a los demás, pero que al mismo tiempo lo estrangulan por dentro. Y es irónico, ¿no? El hombre que quería ser libre terminó siendo el más prisionero de todos. Prisionero de su rabia, de su historia, de sí mismo. Hay una escena que lo define mejor que 1000 batallas. Cuando cae derrotado por Luffy, entre risas y lágrimas, sin máscaras, sin gloria. Ahí, por primera vez, deja ver al niño que aún vive dentro. El niño que nunca fue salvado. El niño que si alguien hubiera abrazado a tiempo, quizá habría elegido otro camino. Doflamingo no buscaba el fin del mundo. Buscaba que el mundo sintiera lo que él sintió, el dolor de perderlo todo. Y aunque eso no lo justifica, lo explica. Porque el mal, cuando lo miras de cerca, casi siempre nace del abandono. One Piece está lleno de héroes que luchan por sueños, pero Doflamingo es la otra cara de esa moneda. Es el sueño que se pudre, la esperanza que se rompe, la fe que se convierte en cinismo. Él es el recordatorio de lo que pasa cuando un corazón noble no recibe amor, sino desprecio. Cuando un niño no encuentra compasión, sino fuego. Y aunque su historia está marcada por la oscuridad, tiene algo profundamente humano. Nos recuerda que todos tenemos un límite. Que incluso los más fuertes pueden quebrarse. Que incluso los más crueles alguna vez solo querían ser amados. Por eso, cuando escuchas su risa, esa risa desquiciada, llena de soberbia y rabia, no escuches solo al villano. Escucha al niño que aprendió que reír era más fácil que llorar. Al hombre que se construyó un trono con las ruinas de su dolor. Y al alma que confundió poder con paz, porque nunca conoció lo que era la calma verdadera. Doflamingo cayó, sí. Pero en su caída nos dejó una lección. Que el mal no siempre nace del odio, sino del abandono. Que el poder sin amor no libera, encadena. Y que a veces, los que más control quieren, son los que más miedo tienen de perderse. Así que la próxima vez que veas a Doflamingo riendo, no lo odies. Míralo. Mira al niño detrás del traje, detrás de los lentes, detrás del hilo. Y recuerda que todos, de algún modo, estamos hechos de hilos invisibles. Algunos nos sostienen. Otros nos aprietan. Pero lo que define quiénes somos no es el dolor que recibimos, sino lo que decidimos hacer con él.